¿Qué tal? Bueno, es la primera vez que me toca exponer ante semejante auditorio, lo cual me hace estar un poquito nerviosa apenas, pero la idea es que en 8 minutos podamos reflexionar acerca de las filmaciones como un nuevo medio de prueba. En realidad, cuando terminé de analizar mi tema, me hubiese gustado titularlo "Un gesto vale más que 1000 palabras". Y ustedes se preguntarán por qué. Pues bien, tenía dos maneras para encarar el tema. Centrarme en las filmaciones, en su régimen, destacando los aspectos positivos y negativos que tenían, sobre todo en el funcionamiento en la etapa probatoria, o una segunda opción, reconociendo a estas filmaciones como un medio que me permite acreditar determinados hechos, pero a la vez cómo esta nueva tecnología impacta de manera novedosa y favorable en el proceso. Encaminada en esta segunda opción, es que me puse a pensar qué pasaría si filmáramos todo un proceso, desde el principio hasta el final. Una especie de reality show del proceso. En realidad, a los pocos minutos concluí que era una idea demasiado pretenciosa para plasmarla en 8 minutos, con lo cual me vi casi obligada a fraccionar mi pensamiento. Y es así que me puse a pensar qué pasaría si se colocara un sistema de cámaras y filmaciones en los juzgados. Llámese mesa de entrada, oficina de los empleados, despacho del secretario y, ¿por qué no, del juez? Y así poder sustituir determinados actos jurídicos procesales escritos por la forma oral. Lógicamente, esto siempre y cuando sean grabados o materializados en estos soportes fílmicos. Se deben estar preguntando qué dice. Pero imagínense determinados actos jurídicos que hacen a la cuestión simple o burocrática del proceso, como por ejemplo un cambio de domicilio legal. Todos sabemos que en un proceso civil, al menos, los destinatarios principales son las partes, y no así el juez. Entonces, en vez de preparar el escrito, ir hasta el juzgado, hacer cola en mesa de entrada, detener el expediente durante un montón de tiempo, con suerte un montón de tiempo, para proveer un acto de esa naturaleza, sí podríamos hacerlo en un mismo momento de manera oral y que quede registrado en esos soportes fílmicos. Acá tendremos que hacer la aclaración de que en el caso de que existiera algún inconveniente cuyo origen sea determinado por las notificaciones, que esas filmaciones estén a disposición tanto de las partes como del juez para ofrecerlos como un medio probatorio en favor de una u otra postura. Plantear algún cambio en estos actos jurídicos de mero trámite nos hace suponer que, de aceptar o no estos cambios, las consecuencias no van a ser tan drásticas. Pero ¿qué creen si les digo que me animé a pensar en utilizar este sistema de filmaciones en actos jurídicos un poquito más importantes, como por ejemplo la sentencia? Ahora sí, ya no entienden más nada de lo que estoy diciendo. Pero imagínense una situación que debe ser sometida a análisis bajo un tribunal, en donde los jueces en la etapa probatoria deben reunirse a la hora de estudiar el proceso y valorar tanto las conductas procesales como las pruebas aportadas. Pero en vez de hacerlo de manera escrita, lo hacen de manera oral, siempre y cuando estén registrados en estos soportes fílmicos. Antes de continuar con la idea, es necesario destacar dos cuestiones. Una es que con el avance de la ciencia y las tecnologías, el aspecto o las redes de comunicaciones es uno de las ramas que más ha experimentado modificaciones y más se ha enriquecido. De hecho, hoy es mucho más fácil expresar una idea, incluso dándola a conocer a muchas otras personas que antes no teníamos esa posibilidad. Y en segunda instancia, también aceptar, ya no podemos negar la familiaridad que tenemos con las cámaras, ya sea en un espacio público, en una empresa, en una institución privada, incluso en el ámbito privado de un hogar a través del sistema de monitoreo de las alarmas. De hecho, la sociedad de estos últimos 3 días estuvo consternada con esta desaparición de esta chiquita en Buenos Aires, en donde tanto la investigación como las pruebas en un 90% son tecnológicas y además son cámaras de seguridad. Muy bien, un poco complementando lo que la doctora explicó hace un ratito, teniendo esta base, definitivamente tenemos que establecer la diferencia que existe entre leer el texto de la sentencia a poder ver un video donde queda plasmado el debate. Lógicamente que vamos a tener muchas más herramientas para poder analizarlo, porque no nos vamos a tener que apegar solamente a las palabras que están frías en ese texto, sino que vamos a poder, además de tener en cuenta lo que transmiten con las palabras, todo el contexto que también hace a la idea y a las convicciones y fundamentos que los llevan a tomar una u otra decisión. Los gestos, los tonos de voces, las ironías, las discusiones, las manos,
las miradas, todo eso hace a la transmisión de la idea. Como aspectos positivos podemos destacar que tendríamos más herramientas para interpretar una u otra postura. No digo que no va a haber más conflictos de interpretación, ni sé si son conflictos, tal vez está bueno que así sea, pero vamos a tener muchos más medios para poder entender cuál es la postura de cada uno. Además va a permitir acercar mucho más a las partes y al juez en esa materialización del principio de inmediatez. Tal vez esto signifique abandonar un lenguaje un poco coloquial, pero en pos de un lenguaje simple, concreto, conciso, espontáneo, que tal vez es la mejor manera de expresar las convicciones y los pensamientos que tenemos. Incluso va a permitir controlar la actividad de los jueces, sobre todo en una etapa tan importante como la valoración, donde el proceso lógico es la vedette. Como cambio, no es tan drástico, porque mantendría su naturaleza jurídica, seguiría siendo una sentencia y sería una documental. Tal vez es un cambio más formal, pero creo que es la manera de desterrar uno de los vicios más latentes en el proceso hoy en día, que es mirar a este proceso como un trámite, como una parte burocrática, en vez de apelar a la cuestión sustancial, en vez de tratar de que todos tiremos para el mismo lado en pos de lo que todos estamos buscando, que es la justicia. En fin, yo no sé si estoy a la altura de las circunstancias para traer un cambio. Tampoco sé si una sola persona puede hacerlo. De lo que estoy segura es que así se empieza, pensando, imaginando, no teniendo miedo a crear, aunque por ahí las ideas sean un poco lejanas y difíciles de concretarlas. Ya lo decía Bernard Shaw, algunos miran al mundo y preguntan por qué. Otros miran al mundo y preguntan por qué no. Gracias.